La salida del astro rey, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5. 9:19 minutos en el sol de la mañana. A Dime, propósito dime. de la discusión sobre el pago de las multas o de las infracciones de AMET y todo lo demás, nos escribe Félix Vázquez y él nos dice que él denuncia que la Procuraduría General de la República tiene una semana en el que su sistema informático no está funcionando adecuadamente y que eso, para fin de pagar una Es contravención, un problema. de solicitar un certificado de no antecedente judicial y demás, Gobierno es un electrónico. gran problema, que hay grandes taponamientos, nos denuncia Félix Vázquez, y ojalá y nos comuniquemos con alguien de la Atención, Procuraduría Yagalán. para que haga la aclaración del lugar. Él dice, esto es un pandemonium y aunque uno quiera pagar, no puede. Atención, país, el Partido Revolucionario Moderno acaba de designar a Orlando Jorge Mera como delegado político de esa organización ante la Junta Central Electoral en sustitución de José Marte Piantini. Tomará posesión Jorge Mera en breve, en un acto que se va ¿A quién a fue que realizar a nombraron? las 10 de la Orlando mañana. Jorge. Orlando Jorge Hay alegría Mera. aquí, hay alegría. No fue ella que me pasó la nota. Fue ella. Fue ella. 9:20 minutos, sol de la mañana, José La Luz. Yo no lo quería decir. Pero hay alegría. señores, miren, yo quiero dedicarle mi comentario de hoy a la clase política dominicana, sobre todo a la clase emergente, que necesita moverse dentro de ciertos parámetros en términos políticos, sobre todo porque estamos en una sociedad nueva y hay que entender los códigos de esa sociedad nueva. Y quiero dedicarle mi comentario de hoy a la clase política y sobre todo a mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene desde el 1996 con el interregno del 2000-2004 dirigiendo nuestra sociedad. Y hoy tiene que enfrentar la situación de el tema de la inseguridad con la banda de Blas Peralta y de Perón, de Blas Peralta, tengo a Blas Peralta, Percival voy a Matos. hablar ahorita, de Percival Matos y de Brian Félix, pero sobre todo la corrupción asociada a ese caso. El caso de cómo lo soltaron y el caso de el mayor Rogers, que está vinculado a la provisión de armas, Elvin Rogers, que está vinculado a la provisión de armas a esa banda delincuencial. Y entonces el otro tema que está enfrentando mi partido desde el gobierno es el tema de la corrupción con los sobornos admitidos por la propia empresa Odebrecht, la principal constructora internacional con presencia en República Dominicana. Y digo esto porque en el año 2014, en octubre, cuando yo presenté mi conferencia de liderazgo responsable en la UAS, yo se lo dije, lo escribí, está ahí, eso iba a pasar y por qué. Luego presentamos otra conferencia cuando cayó preso el general Oviedo en Guatemala y Rosana Valdetti, la vicepresidenta. Y le dijimos, eso que pasó en Guatemala, viene en el Guatemala, ¿verdad? Viene para acá. Porque eso es parte de la nueva política estratégica de los Estados Unidos. Entonces el gobierno tiene que prepararse para eso y actuar en consecuencia para evitar lo que estamos enfrentando hoy del caso de Odebrecht. Todo eso era prevenible. Entonces, ¿por qué mi gobierno y mi partido permiten eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo permiten? Yo realmente no entiendo. Y como no lo entiendo, yo quiero volver a decir algunas de las cosas que dije en ese momento. Voy a tomarme el tiempo para que no me manipule. Sí. No, yo no sé, no importa, yo lo voy a tomar el tiempo. Pero Yo a ti sé te el tiempo que me manipula. No te conviene. Yo sé el tiempo que me No voy a te- tomar porque ya yo lo... No, 10 minutos, 10 minutos. Entonces, dicho eso, yo quiero empezar a leer esta página de los fundamentos del liderazgo responsable que presentamos en la UAS en 2014, en octubre. La gran oportunidad que ofrece el fin de la Guerra Fría. Con el fin de la Guerra Fría el mundo cambió. Menos de un mes después de la caída del muro de Berlín, los presidentes de Estados Unidos y Rusia celebraron una cumbre en la isla de Malta para anunciar
el nuevo paradigma basado en el conocimiento, la economía y la paz mundial. Podemos tener en cuenta que una paz duradera nos lleve a una era de cooperación de larga duración, dijo Mikhail Gorbachev en nombre de Rusia. El mundo está saliendo de una época para entrar en otra. Estamos en el principio de un largo camino hacia una era pacífica, dijo George Bush. Ambos líderes garantizaron la paz al mundo, legitimando las resoluciones 33, 78 y 3984 de Naciones Unidas como base del cumplimiento de los derechos humanos de tercera generación. Esto fue una apuesta por el liderazgo responsable que se ha cumplido hasta ahora. A partir de entonces, la ONU se ha fortalecido. Su personal pasó de 11.000 a 75.000 miembros y su rol por la paz se amplió de las disputas entre países a conflictos internos de guerra civil, étnicos, interraciales. En 1990 se celebró la Conferencia de la Mujer en Beijing, que puso los derechos de género en toda la agenda mundial. Y 7 años después, la Conferencia de Kioto, que generó una sensibilidad sin precedentes por el respeto al medio ambiente. 3 años más tarde se fijaron los objetivos del milenio, un compromiso de 189 países para enfrentar los 8 problemas principales de la humanidad. Toda esta agenda es propia de un liderazgo responsable. Ese contexto auspiciador para nuestro futuro y nuestros países pudiera cambiar de repente si el mundo vuelve y entra a un esquema de guerra. De hecho, en el siglo pasado, de los 100 años vivimos 55 en guerra. Y durante ese tiempo, las potencias mundiales, en su afán de triunfo y conquista, se aliaban con los liderazgos fundacionales de nuestros países y estimulaban y protegían y justificaban regímenes dictatoriales y autoritarios y conspiraban contra los gobiernos legítimamente establecidos, como ocurrió en nuestro país con el golpe de Estado a Bosch o como ocurrió con Salvador Allende en Chile en 1973. Sin embargo, una vez terminada la guerra, y esto es lo más importante, sin embargo, una vez terminada la guerra, las grandes potencias revisan y adaptan sus prioridades en función de la dinámica del ciclo de la guerra y la paz. Y a partir de la caída del muro de Berlín, la agenda mundial cambió. Pasó de ser política y militar a ser económica y comercial. Y esa es la clave. La agenda en el 90 para Estados Unidos pasó de ser militar y política a ser económica y comercial. Y hoy las mismas potencias que controlaban nuestro gobierno y nuestros territorios están conquistando nuestra economía, imponiéndonos su cultura. Ese proceso no es en principio ni bueno ni malo, ya que tiene aspectos positivos y negativos para nosotros. Por lo que debemos estar preparados para tomar y aprovechar lo bueno y rechazar lo malo. Nuestro país no se ha dado cuenta de que las principales legislaciones en materia económica, por la transparencia y contra la corrupción en RD, repito, nuestro país quizá no se ha dado cuenta que las principales legislaciones en materia económica por la transparencia y contra la corrupción son importadas. Todas nos han llegado después de la caída del muro y de la imposición del nuevo esquema económico surgido de la posguerra en 1989. Las agencias de Naciones Unidas, Fondo Monetario y Banco Mundial, junto al liderazgo económico norteamericano, se reunieron en la capital estadounidense y aprobaron un programa de recuperación económica que incluía 10 recomendaciones de reforma para nuestros países. Esas recomendaciones se resumen en el documento que se conoce como Consenso de Washington. Esa estrategia preparó el terreno para la conquista norteamericana de nuestros mercados, sin que nuestros políticos reaccionaran. Para colocar sus intereses en nuestra economía, los tratados internacionales como el DERECAFTA implicaban la modificación y creación de leyes. Y de ahí nos llega la ley de acceso a la información pública, la ley de registro y propiedad intelectual, la ley de presupuesto, la ley de compras y contrataciones, el código tributario, la ley de mercado de valores, la ley de contabilidad gubernamental, la ley monetaria y financiera, el código monetario y financiero, la ley de lavado de activos, la ley de sociedades comerciales y la ley del desarrollo para el mercado hipotecario y fideicomiso. Todas esas leyes tienen en común que fueron aprobadas después de la caída del muro de Berlín. Y ninguna figura en los programas de gobierno de nuestros partidos. Todas esas leyes anticorrupción y por la transparencia fueron aprobadas después de la caída del muro y ninguna figura en los programas de gobierno de ningún partido porque no son el fruto de la planificación estratégica de nuestro liderazgo político.
Sin duda, ese paquete impresionante de legislación fortaleció nuestra institucionalidad e incluso las mismas pueden enmarcarse dentro de los parámetros del liderazgo responsable, pero son consecuencia directa de la posguerra y del cambio de interés en las potencias económicas de nuestros países. Tal vez ninguna de esas reformas hubiese sido posible si no terminaba la Guerra Fría, porque en ese contexto los intereses de esa misma potencia no hubieran sido económicos, sino políticos militares. El impacto de esa Guerra Fría y sus consecuencias nunca ha sido objeto de un debate oficial en República Dominicana. De hecho, casi la totalidad de sus líderes políticos, económicos y religiosos sigue reproduciendo las ideas que predominaron durante el siglo pasado, cuando se formaron como parte de una sociedad de estructuras verticales, donde ellos, por el privilegio de su estatus histórico, siempre estaban en la parte de arriba de la pirámide social con relación al resto de la población que estaba abajo en la base. La mayoría de nuestros líderes no se da cuenta aún de que el nuevo paradigma determinado por el conocimiento, la tecnología y la paz están cambiando los esquemas de organización hacia formas mucho más horizontales, donde los ciudadanos nos acercamos a todos en un mismo plano y pasamos de rogar la democracia a reclamarla, a exigirla consciente de que el poder que administran los políticos, el dinero que acumulan los empresarios depende y emana del pueblo, ya sea en condición de votantes o de consumidores. Este nuevo perfil ciudadano, votante, consumidor, es el que reclama de sus líderes políticos, militares, religiosos, económicos y sindicales un comportamiento responsable por encima del cargo, del rango, de la sotana, del apellido, del título nobiliario, porque sabe que tiene en sus manos el poder de cambiar en cualquier momento de representante o de proveedor. Con las nuevas relaciones sociales impuestas por la expansión del conocimiento y la distribución de la tecnología, están cambiando todos los temas y procesos de la agenda de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestros países. Por eso se va a dar la marcha del próximo día 22. Nunca antes en República Dominicana, antes de la caída del muro, se había producido una marcha contra la corrupción, porque ese no era tema de agenda para nadie. ¿Por qué es tema de agenda ahora? Mi partido no ha entendido que fue mi partido, fueron ellos que crearon esa clase media. Porque en el 1996 aquí el presupuesto era de 21 mil millones de pesos. Y hoy es de 711 mil millones. ¿Quiénes se empoderaron con ese crecimiento económico de 20 años? Esa clase media que tiene acceso a cable, tiene acceso a teléfono celular, tiene acceso a computadora, tiene acceso a internet y ve cómo se están comportando los demás países en el mundo frente al caso de Odebrecht. Y empieza a protestar. El PLD creó su propia arma en contra, sin darse cuenta, con buena fe, pero no entiende el proceso. No lo entiende. Y en la medida que la clase media siga creciendo, va a seguir reclamando. ¿Por qué? Porque la clase media paga impuestos. Si la clase media estuviera subsidiada, dejaría de ser clase media. Es clase media porque paga. Y como la clase media paga impuestos, entonces la clase media reclama transparencia en el uso de sus recursos. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, nos decía Tati en la reunión que tuvimos con ella. Oigan este dato, señora. La ministra de Salud. Tati Guzmán, la ministra de Salud, nos decía: en República Dominicana están dadas las condiciones ya para la cobertura universal. El que no tiene seguro es porque no tiene papeles. ¿No lo dijo? Así mismo. Pero el PLD no sale a la calle a defender eso. No sale a la calle a defender eso. El 100% del universo. El 100%. Prácticamente hay una franja de ilegalidad. Exacto. Que se chupa el presupuesto de salud, pero eso no tiene que ver con el sistema de seguridad. Significa que hay un problema de organización todavía, de corrupción en materia de migración. Y dijo que ya estaba en negociación con la Junta Central Electoral para resolver eso. Para porque está resolver el eso, problema pero eso es en de el que tiene que declararlo la ese es en el madre. tema de la cobertura. Pero miren en el caso de la educación. Finalmente, José. Ya en la República Dominicana no hay problema de infraestructura escolar. Ahora vamos con los contenidos. El caso del analfabetismo funcionando perfectamente. Ahora, yo escuchaba a don Julio Jacín decir el fin de semana: la República Dominicana está llena de colombianos, de venezolanos, de chinos, de cubanos y de haitianos. Están viniendo para acá porque la cosa está mala. No, porque está bueno. Coño, están viniendo porque está buena. Si no, no vinieran.
decía Julio Jacín, el caos del tránsito es solamente por el incumplimiento de leyes. No, es porque hay una saturación de vehículos de motor en República 3 Dominicana. millones de Porque el parque se ha disparado. Esa es la obra macroeconómica del Partido de la Liberación Dominicana. Pero se están matando adentro. Y como se están matando adentro, no pueden defender su obra ni promover los grandes avances que han procurado. Pero sobre todo no pueden entender que a esa clase media que está convocando la marcha para el 22, si tú la vas a empoderar, si tú la vas a poner a pagar impuestos, tienes que respetarla, porque es la clase media la que motoriza los cambios a través de la historia en todo el mundo. Es la clase media la que genera opinión pública, porque ya la agenda de los periódicos aquí no la trazan los ricos, los dueños de medios, la agenda de comunicación. Ya la agenda de comunicación la trazamos todos a través de la tecnología y el acceso a la información. Entonces, si el PLD va a seguir expandiendo esa clase media, tiene que respetarla. Si la va a poner a pagar impuestos, tiene que administrar con ética y honradez esos recursos para que no tenga que enfrentar lo que está enfrentando hoy. Cambio y fuera, Mauricio. El sol de la mañana.